Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa el momento en que estemos pasando, que este instante cuando se reciba esta fuente de la Biblia, queremos darle gracias a Dios por el don de la vida, por la oportunidad de estar nuevamente compartiendo la palabra y clamándole al Señor que nos ayude a regular nuestra voz, porque el problema continúa, pero aquí estamos siempre tratando de hacer las cosas para Dios. Antes de continuar, vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Bendito y buen Padre que esté en los cielos, gloria a su nombre. Bendito sea usted por habernos un día acogido como hijos suyos y tratando nosotros ahora en esta tierra de andar buscando la santificación total, no parcial, y de esa forma mostrarle a otros las buenas nuevas de lo que Cristo hace en nuestras vidas. El tema que vamos a abordar ahora pueda ser de beneficio y bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien. Anoche me tocó dar, no este mismo tema, no mínimo, pero similar, porque hablaba de buscar a santificar nuestras vidas, hoy más que nunca. Hay veces que dentro de la iglesia, hermanos, podemos pasar muchos años, pero no avanzamos casi nada. ¿Avanzar en qué? En santificar nuestras vidas para sentir el gozo y el deseo vehemente de llenar esos vacíos que hay en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? No hemos comprendido qué es la santificación a fondo. Vamos a dar inicio a una lectura en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22, 23 y 24. Efesios 4. Acerca de la pasada manera de vivir, despojados del hombre viejo, vaciado por sus engaños y deseos. Está viciado totalmente. Renovad la actitud de vuestra mente, vestidos del hombre nuevo, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos que buscar esta verdad a cualquier manera como Dios lo quiere, ¿verdad? No como nosotros lo podamos querer. Tenemos que llevar una vida recta, pura, basada en la verdad bíblica. Verdaderamente cuando pensamos en la verdad, es que nos va a santificar la verdad. Por medio de nuestra mente, todos nuestros pensamientos, digamos sentimientos, talentos, tienen que estar regidos por nuestras facultades vitales,
que Dios nos ha legado. No debemos de malgastar en prácticas impuras, en cosas que no nos edifican, las cuales tienen que ser vencidas. Si no, las cosas adversas nos vencerán a nosotros y nos perderemos. Nuestra mente está hoy en día en muchos de nosotros puede estar embotada por la sensualidad, por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que el mundo nos muestra. Digamos que todas nuestras ideas necesitan ser purificadas. Que no sería así si todos comprendiéramos de que la manera como tratar a nuestro ser, incluyendo el cuerpo, es de capital importancia para tener el vigor y la pureza de la mente y del corazón dadas para Dios. Cuando conozcamos esa verdad, nuestra vida va a ser superior a la que hoy es. Yo pienso, y así es, que el verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación, que quedan sin mancha de culpa en la conciencia nuestra. Digamos así, sin restos de corrupción en el alma, porque la corrupción está por doquiera, en la calle, en lo que leemos, en lo que vemos. Es tremendo. La espiritualidad de la ley de Dios, con sus principios restrictivos, penetra en la vida del creyente, de nosotros, los que creemos en Dios. Entonces podemos decir que la luz de la verdad ilumina nuestro entendimiento. Digamos que es como un resplandor perfecto de amor que se refleja en medio de las tinieblas de este mundo. Los que tenemos a Cristo en el corazón tenemos que ser luz para esta tierra. Pero el enemigo se quiere interponer entre Dios y nosotros, individualmente. Digamos también que la voluntad de Dios se convierte en nuestra voluntad. ¿Escuchó? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cada día seamos más santos. Tenemos que ser puros, nobles, refinados y santificados por Dios. Pregunto yo, ¿nuestro rostro revela la luz del cielo? ¿Nuestro rostro llega a ser, digamos así, si le vale la palabra, un templo adecuado para el Espíritu Santo? Y la santidad adornará así nuestro carácter, que tenemos que tener un carácter como el que Cristo quiere que tengamos, como el de Él cuando estuvo en esta tierra. Así el Señor puede tener comunión con nosotros, pues nuestros cuerpos, mente y espíritu están en armonía con la divinidad. Antes de continuar, quiero hacer un recuento. Que si nosotros no nos espiritualizamos, por mucha teoría que sepamos, por mucha profecía que sepamos, no nos vamos a salvar. Tenemos que reflejar el carácter que reflejaba Cristo Jesús. Los verdaderos hijos de Dios tenemos que reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y para que no se sientan tan mal como cuando estuvo Jesús en esta tierra. No hizo pecado. Él quiere que dejemos cada día de pecar menos. Dios quiere que aceptemos que Él tiene todo el derecho sobre nuestra mente. Todo el derecho sobre nuestra mente. Pero nuestra mente está todavía bombardeada por el enemigo. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, sobre todo, necesita
de ese toque de la salud espiritual que Dios quiere que emanemos. ¿Saben por qué? Porque somos suyos, somos creación y redención de Él. Nosotros olvidamos todo esto porque el enemigo nos tiene embotada la mente. Embotada la mente. Y por eso le gusta oír cosas de más acción y eso. ¿Y cómo es la profecía? Sí, la profecía es de acción. Hermanos, ¿de qué me sirve a mí saber tanta profecía si no soy espiritual? Dios como creador demanda de nosotros un servicio pleno para la honra y gloria de Él. Recordemos que Él es nuestro Redentor. Está en el pleno derecho de exigirnos un amor sin límites. Debemos tener en cuenta esa exigencia en todo momento, que es sin límite el amor a Cristo. Hasta podemos ofrendar nuestro cuerpo, nuestra vida, pues nuestra mente, nuestra vida le pertenece en su totalidad. No solamente porque Él sea un Dios. Recuerden que ese Dios nos da una dádiva gratuita de Él y constantemente nos proporciona todos los beneficios que necesitamos para esta vida. Pero cuando nosotros hablamos de beneficios, hablamos de dinero. No, no es así, hermano. Eso vendrá por añadidura, dice Mateo 6:33. Y así, con todos esos beneficios nos fortalece. ¿Para qué? Para que usemos nuestras facultades naturales que Dios nos ha legado. Hay un pasaje de San Juan 1:12. San Juan 1:12. Aquí está San Juan 1:12. San Juan 1:12. Pero a todos, dice, oigan bien lo que dice San Juan 1:12. Pero todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios. Interesante, ¿verdad? Los que somos hijos de Dios, hemos de representar a Cristo con nuestro carácter. Imagínense que me vean a mí con una cara amargada. Qué triste, ¿verdad? Nuestras obras, adornémosla un poquito. Deben de tener un perfume de infinita fragancia de ternura. La compasión, el amor y la pureza del Hijo de Dios son inmensas para nuestra vida. Cuanto más entreguemos de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestro ser, el Espíritu Santo obrará con mayor fuerza, con una mayor fuerza. Y seremos una ofrenda agradable para Dios. Por eso mi expresión en este momento, Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles siempre, por favor. Que nuestro amor sea real, verdaderamente real. Me gusta ese párrafo del Salmo 119, que dice, Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos, sí, me hace feliz. Los cumpliré toda mi vida. Aclara mi entendimiento, por favor, y los seguiré dando todo de corazón. En el Salmo 119. Hermanos y amigos, en el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios. Si no entra en armonía con Dios es que fuimos mal evangelizados
la persona que nos dio el estudio no lo hizo con todo el amor y la armonía que Dios quiere por medio del Espíritu Santo y estar conectados con su ley. Ahora, cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, al ser evangelizado, entonces dice que ha pasado de muerte a vida. Interesante, ¿verdad? Es bíblico, en la Biblia. Del pecado a la santidad, de la transgresión en la rebelión, nos debe conducir a una obediencia leal y absoluta, con toda lealtad para Dios. Hay falsas teorías sobre la santificación, se dicen muchas cosas. Y lo que me contestan muchas personas, hermano, disculpe, pero la santidad no la vamos a poder lograr hasta que Cristo venga. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Debido a que no se hizo caso a la ley divina desde un principio, que se fue rechazando poco a poco, se rechazó desde un principio, no creyendo que es la base. Guardan el sábado y saben que es parte de la ley. Bueno, pero guardan el sábado. Sí, pero guardamos la ley. Tenemos que desempeñar un importante papel en todos los movimientos de la iglesia de nuestros días. Hay algunas teorías que son falsas respecto a la doctrina y peligrosas en un resultado negativo, no práctico para el cristiano. Y el hecho de que, digamos, que encuentran tanta aceptación, hacen doblemente necesario que todos tengamos una clara comprensión de lo que es las Sagradas Escrituras, que lo enseñan todo, todo, así como lo escuchan. Por eso la doctrina de la santificación verdadera tiene que ser bíblica. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, tiene una declaración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3. Y dice así: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Fíjense bien lo que dice, ¿verdad? Y mire lo que nos dice el 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta clara: ¿estamos alistándonos? ¿Estamos ya listos para recibir a Cristo en gloria y majestad? Porque esto se está acercando cada día más, hermano. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación. Si a este nivel no estamos santificados, tenemos problemas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede alcanzar la santificación? El Salvador nuestro Cristo Jesús, oró por sus discípulos, diciendo, recuerden, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Está en San Juan 17. Y Pablo también, agregándole, enseña a los creyentes que necesitan ser santificados por el Espíritu Santo. Necesitan ser santificados por el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? En Romanos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos:
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y el mismo en la Biblia dice, tu ley es verdad. Me fascina de los salmos. Lo amo porque hace mucho tiempo me dio un mensaje el Señor Jesús por medio de algún ángel, digo yo. No voy a contar el testimonio, pero me dijo 3 veces, lee el Salmo 119. La voz se fue alejando un poco. Lee el Salmo 119. Y por último, ya lo oía bien lejos, lee el Salmo 119. Eran las 1:22 de la madrugada, viviendo en la montaña. Ahí entendí, inicialmente, después, mucho tiempo después, hoy, no es que exijo, pero pongo a mucha gente, léame el Salmo 119, de tal versículo a tal versículo. Digo, ¿le siente gusto? Estúdielo. Van a ver cómo nos inquiere ahí el libro de los Salmos, en que debemos fundamentarnos en la ley de Dios, en los principios, y esos nos santificarán. Mis hermanos, por la palabra y el Espíritu de Dios, podemos decir que quedan de manifiesto ante los seres humanos los grandes principios de la justicia comprendidos en la ley divina. Esa es la base para santificar nuestras vidas. Conocer la ley de Dios. La ley de Dios es todo este libro que se llama Biblia. Cristo fue el ejemplo perfecto del carácter. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. ¿Y quiénes son los discípulos de Cristo? Nosotros. Es decir, tenemos que adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, mediante el poder del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Tiene que ser así. De no ser así, tenemos problemas. Ahora, hay muchos que presumimos de que tenemos fe. Yo soy un hombre de fe. Es hombre de fe y no tiene obras. Es que todo es concatenado. Entonces no ha entendido la palabra de Dios. Vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Y dice el versículo 4 y el 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se dan cuenta por qué estamos haciendo énfasis en los mandamientos de Dios? Y dice el 5. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra, por esto sabemos que estamos en él. Y el 6, vamos a agregarlo. Y el que dice, debe andar como él anduvo. Hermoso, ¿ah? Me encanta, Juan. Me encanta. Porque nos dice la claridad. Pero ¿por qué no podemos andar en esa verdad nosotros? Porque el mundo nos trastorna. El mundo nos nubla la vista. Entramos en un semi-oscurantismo, en una zona gris.
Y al hablar de la santificación, tal como se entiende ahora en el mundo religioso, ¿verdad? En general, lleva en sí digámosle, un germen de orgullo espiritual, pero se menosprecia la ley de Dios. La ley de Dios que nos da la presencia de todo lo que es verdaderamente religioso dentro de lo que la Biblia habla. Pregunto, ¿somos defensores de las enseñanzas de la santificación? ¿Es una obra de Dios y no una obra instantánea? Mediante la fe solamente alcanzamos la santidad, pero hay que practicar la fe con obras. La fe con obras. Entendamos que la bendición será para nosotros. Según muchos hermanos, muchas personas, no se necesita un mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición, porque al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman, ¿saben qué afirman? Están exentos de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo ha ensuciado el mundo entero? Porque hasta en nuestra propia iglesia han metido pensamientos incorrectos. Ahora la pregunta es, ¿será acaso posible que los seres humanos sean santos y concuerden con la voluntad del carácter de Dios, de tener el carácter de Dios, sin ponerse en armonía con los principios que expresan la naturaleza y la voluntad de Dios por medio de los mandamientos? No, tenemos que guardar los mandamientos y no por obligación, por amor. Queremos nosotros hay veces ponernos con una religión cómoda, que no existan muchos pedidos, muchas cosas. Como la evangélica, no los estoy insultando, estoy diciendo que así es. Tenemos que desprendernos y romper con todas las locuras de este mundo. Hemos hecho de la doctrina de la fe algo popular. Y la fe no es un obstáculo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Santiago dice algo así, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Pero, ¿quieres saber algo? El hombre sin la fe se vuelve vano y sus obras son muertas. El testimonio de la palabra de Dios, podemos decir que se opone a esa doctrina seductora de la fe sin obras. Hermanos, tenemos que llegar a tener una fe genuina, si no estamos equivocando el camino. Yo espero que lo logremos entender con facilidad. El favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea encendida en nosotros, concedida a nosotros. Y decimos que la tenemos y no la tenemos, es una presunción de nuestra parte. Las promesas de Dios son instrucciones de las Sagradas Escrituras. Nadie se debe de engañar a sí mismo, hermanos. No nos engañemos creyendo que puede llegar a la santidad mientras estamos violando premeditadamente los preceptos divinos. No todos, pero algunos. Estamos fallando. O somos o no somos.
el pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu. ¿Y qué hace? Nos aleja de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es tan fácil para nosotros pecar en este mundo? Eso es el envenenamiento de las ciudades. Vemos, tocamos, admiramos y una serie de cosas. Aunque Juan, no el Bautista, Juan el Vidente, hablaba mucho del amor en sus epístolas. No vacila en poner, digamos, de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas que pretenden ser santificadas y seguir transgrediendo la ley de Dios. Por la fe somos salvos. Yo tengo fe. ¿De dónde hemos sacado eso? No podemos seguir transgrediendo más la ley, mis hermanos. El que dice, esa es la palabra de Dios, Juan lo dice. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda los mandamientos, ¿qué dice de demás? El tal es un ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero si nosotros guardamos esa palabra verdaderamente por el amor de Dios, que lo hemos ido perfeccionando, por eso entonces sabremos que estamos en Él, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esto no es nada nuevo, pero lo hemos olvidado. Anoche el tema que tuve le mostré que nosotros estamos cometiendo graves errores. De esa manera no nos estamos santificando y creemos que vamos en camino a la santificación, porque dice, hermano, el tiempo que nos queda ahí es corto, son unos pocos años. Sí, pero así como vamos, tenemos que hacer un cambio. ¿Qué dice, como me gusta tanto, Salmo 119? ¿Qué dice Salmo 119, el 104? Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿De dónde? De los mandamientos. Por tanto, dice el Salmo, he aborrecido todo camino de mentira. Nosotros mentimos hasta por gusto. No mentiritas piadosas, mentiritas blancas. Mentiras son mentiras. ¿Sabían ustedes, hermanos? Porque a muchos me dicen, yo no sabía que eso era así. Que si yo bromeo, le hago una broma a usted y le digo, cuidado hermano, con el alacrán ya lo pica, ya lo va a picar. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Eso es una mentira. ¿Estamos pecando? Estamos pecando. Entonces las bromas son pecado. Las bromas son pecado. ¿Y qué nos enconchan a nosotros? Oír chistes y tonterías, que son mentiras. Es una gran cantidad de personas las que no queremos someternos a la disciplina, a una normativa de Dios, que son órdenes dadas por medio de la palabra. Pensamos que estamos en cierta libertad. Y otros dicen, es que la libertad en la religión nos restringe de un montón de cosas. Debemos de entender, la obra de Dios no progresará a menos que todos decidamos someternos al orden y expulsar de nuestras reuniones el espíritu temerario que tenemos algunos. Y no solo temerario, desordenado, porque nos invade también fanatismo. Fanatismo. ¿Cómo se pueden creer que venimos saliendo de una reunión donde hemos estado estudiando la Biblia y al nomás salir a la puerta de aquella casa? Oíme, ¿cómo quedó el Real Madrid? Oíme, ¿cómo quedó el otro, el Barcelona? Y cosas como esas. Las impresiones y los sentimientos
no son evidencia segura de que una persona es conducida por el Señor. Ay, hermanos, ¿qué malo tiene que queramos averiguar esas cosas? El enemigo creará sentimientos e impresiones que nos están equivocando. Si no se sospecha de que el enemigo está acechándonos por medio de impresiones, sentimientos que no son una guía segura para nosotros. Todos necesitamos familiarizarnos cabalmente con las evidencias de nuestra fe. Podemos decir que sean objeto de nuestro estudio siempre. Muchos que dicen que adoran. ¿Adoran qué? A Cristo Jesús. Y son personas sin fe, que no tienen frutos dignos de la gloria de Dios. Estamos mal, equivocándonos. Los otros que dicen, no me preocupe hermano, si por la gracia somos salvos. Y se ha introducido en nuestra misma iglesia en muchas personas. Hermano, por la gracia vamos a ser salvos. Sí, yo sé que por la gracia de Dios, pero no cometiendo errores. Nos dice en Reavivamientos Modernos, capítulo 5. Durante algún tiempo, un paciente del sanatorio de Battle Creek supuso que tenía nueva luz. Estaba muy enfermo, estaba pronto a morir. Presentó sus visiones, algunas que las escucharon con avidez, dice, y lo consideraron inspirado. Muchos creyeron que su razonamiento era perfecto y hablaron de las poderosas exhortaciones pronunciadas por él en su habitación. Las visiones, dice, las maravillosas habían pasado, las visiones más maravillosas habían pasado delante de sus ojos. Pero, ¿cuál había sido la fuente de su inspiración? ¿Saben qué era la fuente de inspiración que en el hospital le habían? La morfina que le habían clavado en la vena. Se le había administrado una dosis para calmar sus dolores y era mucho. Y empezó a decir que tenía una visión de Dios. Esos son los reavivamientos modernos de hoy en día. Aún en nuestra iglesia se han notado. Hay sustancias tóxicas que contienen muchos medicamentos que crean hábitos. Y por ese apetito de estar tomando ese medicamento, arruinan el cuerpo y el alma. Por eso tengamos cuidado con qué medicamentos nos están dando. ¿No creen que es mejor alimentarse correctamente bien y tomar cosas naturales, tés naturales? Muchos de los medicamentos populares y aún de famosas recetas de médicos constituyen daño, que se contraigan vicios. Hay personas que por el medicamento que le aplican llegan a ser hasta alcohólicos. Usan opio, o la morfina, o la marihuana. Y hay un montón de cosas que son peligrosas. Los que les interesan todas estas cosas, compren el libro Ministerio de Curación. Hermanos, y señales de los tiempos, tiene otra nota. Quiero compartirla con ustedes. Si la bendición que aseguran haber recibido los que dicen ser santos, los lleva a confiar en una determinada momento, con emoción, y declarar que no necesitan escudriñar las Escrituras para conocer la voluntad revelada por Dios. ¿Cómo usted va a conocer la voluntad revelada por Dios si no cree en eso?
cree que de una manera eufórica. Dice, continúa el escrito, esa supuesta bendición es una impostura, pues hace que sus poseedores den importancia a sus emociones y fantasías no santificadas y cierren sus oídos a la voz de Dios cuando manifiesta su palabra. Señales de los tiempos, febrero de 1895. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 14:40? Dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Que la gente hoy hace algarazas tremendas, no en orden. Hoy bailan, danzan y hacen un montón de cosas. Y desafortunadamente se han infiltrado en nuestra iglesia remanente. Y creemos que eso que está pasando es natural. Es natural. Dice uno de los escritos de Elena G. White, el Señor me ha mostrado que juntamente antes de que acabe el tiempo de gracia, volverá a suceder algo que ya había ocurrido con anterioridad. Se darán toda clase de extraños fenómenos y habrá voceríos acompañados de tambores, de música y danza. Dice, el juicio de algunos se verá tan confundido que no podrán confiar en él ni para tomar decisiones correctas. Y eso, dice, lo considerarán obra del Espíritu Santo. Continúa diciendo el escrito. El Espíritu Santo nunca se manifiesta mediante ese ruido enloquecedor. Eso, dice, es una invención del enemigo para disminuir sus ingeniosos métodos destinados a desvirtuar la pura, sincera, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Continúa diciendo, esa algarabía, ese relajo perturbador, aturde los sentidos, desnaturaliza lo que sí se condujera en forma de vida constituiría una bendición, en forma de vida, no escandalosa. Pero ahora hasta bailan rock en algunas iglesias y están llamando al Espíritu Santo. Continúa diciendo en mensajes selectos, la influencia de los agentes satánicos se combina con el estrépito y el vocerío semejante al de un carnaval. Y eso es considerado como obra del Espíritu Santo. Los que participan, continúa diciendo, en esos supuestos avivamientos reciben impresiones de que los desorienta. Son incapaces de decir que creían anteriormente con respecto a las enseñanzas bíblicas. Repito, son incapaces de decir que creían anteriormente con respecto a las enseñanzas bíblicas. No deberían favorecerse este estilo de adoración en las iglesias. Esa misma influencia se manifestó después de 1844 y se vio un espectáculo semejante. Muchos en medio de la excitación se sintieron impulsados por un poder que creían que era el de Dios y era satánico. Continúa, hombres y mujeres supuestamente guiados por el Espíritu Santo tenían reuniones desnudos, hablaban acerca de la carne santificada. ¿Han oído hablar de eso? Óigame, cómo el enemigo nos confunde. Y eso es real lo que estoy leyéndoles. Decían que estaban fuera del alcance del poder de la tentación. Que no importaba que estuvieran desnudos hombres y mujeres, hermanos y hermanas. Y cantaban y gritaban en medio de una gran algarabía. Satanás estaba, dice, dirigiendo la acción. Y el resultado fue una
grasa inmoralidad. La causa de Dios fue deshonrada. La verdad, la sagrada verdad fue echada por tierra. ¿Por quién? Por agentes humanos, intuidos por agentes satánicos. Dice, presenté mi testimonio aclarando que esos movimientos fanáticos con ruidos, ese bullicio, ¿verdad? Eran inspirados por el espíritu de Satanás que estaba haciendo milagros para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Tenemos que mantenernos, hermanos, dice, bien despiertos, manteniéndonos en una relación íntima con Cristo para no ser confundidos por los artificios satánicos. El Señor desea que su culto haya orden y disciplina, no agitación y confusión. Está en el mismo libro, Reavivamientos Modernos, capítulo 5. Continuemos. No debemos de enorgullecernos de muchas cosas que hacemos que creemos que son correctas. Mire esta, es incorrecta. Incorrecta. Isaías 6:5. Dice, oiga bien lo que dice Isaías 6:5, para que entremos en este orden. Entonces exclamé, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Fue cuando Isaías fue santificado. Ya en ese tiempo Isaías ya era profeta, pero todavía estaba con vicios y cosas que no eran correctas. Entonces, Espíritu Santo, Dios mismo lo purificó. Entonces, la santificación bíblica manifestará un espíritu de santo y se darán cuenta de su propia indignidad. Cuando seguimos leyendo Isaías, nos damos cuenta que se dio cuenta que era indigno. Había sido consciente de la tremenda majestad del santo y ¿qué me puede decir? Y se daría cuenta de su propia indignidad. Él, así es. Dios le mostró a él su indignidad. Y ya era profeta. Todavía estaba cometiendo pifias, pero Dios lo purificó. Lo purificó. Por ejemplo, el profeta Daniel es ejemplo de verdadera santificación. El profeta llenó su larga vida del noble servicio que rindió al Rey y Señor. Era muy amado Daniel. Muy amado. En el cielo, sin embargo, en lugar de ampararse en su pureza y santidad, este profeta, tan honrado por Dios, se identificó con los mayores pecadores de Israel, cuando intercedió a Dios en favor de su pueblo. ¿Recuerdan? En Daniel 9. Elevó plegarias buscando justicia propia, no la de Dios. Y con muchas misericordias dijo, hemos pecado, hemos actuado impíamente. ¿Recuerdan que dijo eso en Daniel 9? En el caso de Job, oyó la voz del Señor en medio del torbellino y exclamó, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dijo. Job 42:6. Cuando Isaías contempló la gloria del Señor, oyó que los querubines que clamaban, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, dijo abrumado, ay de mí que soy muerto, dijo,
Él creía que iba a morir ahí porque vio la gloria de Dios. Los que podemos andar a la sombra de la cruz del Calvario, no crean que nos glorificamos a sí mismos. Eso es arrogancia. Quien nos va a santificar va a ser Dios mismo. Siempre mantengamos la humildad como la mantuvo Daniel. Una humildad tremenda. Josué. Entonces los que andan o andamos a la sombra de la cruz del Calvario, no nos glorifiquemos a sí mismos. No seamos arrogantes. Seguimos siendo pecadores, aunque ya ante los ojos de Dios no lo seamos. Y finalizo diciendo, los que vivimos más cerca de Jesús, quiera Dios que así sea, somos también lo que mejor ven su propia fragilidad y culpabilidad. Jesús nos hace ver, eres débil, hijo, yo te sostengo, no te gratifiques a ti mismo. Y finalizo diciendo que esa esperanza se fija únicamente en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, porque Él ya resucitó. El yo lo sepultemos todos los días, clamándole a Dios, al Dios vivo, que el enemigo no nos vaya a engañar. Que Dios nos guarde y sigamos los pasos de la santificación, sin la cual ninguno verá al Señor. Dios los bendiga, que la gloria sea de Dios y continuemos estudiando la palabra. Amén. Amén.